Hoy por hoy en Las Rías. Marcos San Luis. Comienza una nueva semana y lo hace con la comparecencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha anunciado nuevas obras en la ciudad con un mandato a punto de entrar en su último mes. Radio Coruña, Isabel Bravo. La Xunta de Gobierno local ha aprobado cerca de 1 millón de euros en 2 actuaciones. Una nueva pista de skate en el Parque de Irís, con un plazo de ejecución de obras de 7 meses, y una nueva fase de reurbanización del entorno de las Casas de Franco, en la zona del Agra Ventorrillo, con casi medio millón de euros de inversión para mejoras en los accesos a las viviendas que lindan con la Ronda de Outeiro, además de mejoras en las zonas peatonales y verdes. En cuanto al futuro del transporte público colectivo, ante la finalización del contrato de la concesión el próximo año a la compañía de tranvías, la alcaldesa ha reprochado a la oposición que frivolice, ha dicho, con este tema al pedir directamente la municipalización del servicio. Inés Rey entiende que un contrato de tanto dinero requiere mesura, requiere estudio, antes de pronunciarse directamente y abiertamente sobre una gestión pública del bus urbano. Esto en A Coruña. En Narón, por lo demás, está previsto para esta próxima noche el inicio de la huelga de los trabajadores del servicio de recogida de basuras. Reclaman la negociación del convenio y una subida salarial. Empresa y sindicatos apuran los últimos contactos antes de que se inicie este paro esta medianoche. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Marcos. Efectivamente, una reunión prevista para esta misma tarde, pero ante la cual el sindicato CIGA afirma que no hay muchas esperanzas en el seno de la plantilla tras la falta de avances en la negociación en los últimos meses. A partir de las 2 de la tarde habrá concentración ante el Concello de Narón. Hay críticas precisamente desde la central sindical ante los servicios mínimos establecidos por el Concello. Y en Costa da Morte, Ciudadanos finalmente no va a presentar candidatura a las elecciones municipales en C. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Bo día, Marco. Pois sí, aínda que hai unhas semanas decidiran en Asamblea volver presentarse con Juan Ramón Hermida como candidato. Finalmente non estarán nas opcións a votar o próximo 28M. Segundo confirma o propio Hermida, non poderá presentarse debido a motivos laborais. Recoñece que xa nesta legislatura tuvo que ausentarse en importante número de plenos. A situación agrávase nesta ocasión, xa que o traballo vai impedir estar durante a campaña. Con esta situación, e logo de consultalo co resto de compañeiros da candidatura, decidiu non presentarse ás eleccións. A DC era a única candidatura que Ciudadáns ia ter na Costa da Morte. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas miles de prazas de emprego público con postos de traballo para todos os niveis de formación. Todas as administracións, Estado, Xunta, Sergas, Concello da Coruña. Desde Infórmate ensinamosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Doce y media. El nuevo claustro de la Universidad de A Coruña ha revalidado a la profesora Ana Tarrío como valedora universitaria, un puesto que venía ejerciendo ya en los últimos 4 años. Compartimos los próximos minutos de radio con Ana Tarrío, que está aquí ya en nuestros estudios. Ana Tarrío, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. ¿Por qué decidió continuar en este cargo de valedora universitaria ha transcurrido este primeiro mandato? Bueno, pois a verdade é que eu pensei con calma. Despois desa experiencia, bueno, valorando pros, contras, pareceume que era unha oportunidade de poder volver a presentarme, continuar coa labor que viña facendo, mellorar aquelas cousas que creo que aínda teño que mellorar moitas. E bueno, é un reto moi interesante. Colleño pensando tamén na responsabilidade que supón ese traballo, o servicio que se fai á universidade e á comunidade universitaria esencialmente, non? En relación con eso que di da responsabilidade, a función da valedora universitaria, velar polo respeto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da comunidade universitaria. Quero dicir, estamos a falar de algo moi serio, non? Sí, é algo moi serio. Digamos que a figura da valedor universitario está establecida por lei. Todas as universidades teñen que ter esta figura, valedora defensora, según sexa a universidade,
efectivamente, a súa misión é velar polos dereitos e as liberdades de todos os membros da comunidade universitaria, é dicir, estudantado, persoal docente investigador e persoal de administración e servizos. E tamén, bueno, pois tamén pode realizar labores de digamos, queixas de oficio, presentar informes, recomendacións, sempre velando por eso, porque eses dereitos se cumplan, esas libertades, e pola mellora tamén da calidade universitaria, pois en calquera ámbito concreto que sexa necesario analizar. Hai algo que lle preocupe especialmente? Bueno, cada problema que chega é importante. Sobre todo que é importante para a persoa ou as persoas que expoñen ese problema. Entón, bueno, claro que todo é obxectivo, me preocupa todo, non? Nos tempos que corremos, pois que esos dereitos se cumpran, hai temas novos, despois da pandemia pois sucediron tamén problemáticas complicadas, os temas de saúde mental, que tamén son importantes na universidade, que agora está preocupando moito as defensorías españolas en xeral, e moitos outros temas diferentes que a cada colectivo lle preocupan. Non é o mesmo que lle preocupa ao profesorado, os seus temas laborais, igual que ao persoal de administración e servicio, que os temas do estudantado, non? Son diferentes sempre, pero xa digo, a min preocúpame que cada cousa que chega sexa individual, sexa colectiva, sí. O tema da saúde mental a partir da pandemia. Bueno, eu creo que sempre hai un problema que estivo aí. Quizás agora se está sensibilizando máis a todos os niveis, políticos, universitarios, sociais, pero creo que estivo aí. O que pasa que, pois aí, pola pandemia pode ser que se agudizara algunha cuestión, e creo que hai que tratar, pois xa digo, de forma diferenciada, analizada, é un camiño longo que hai que percorrer tamén nas universidades, non? E no caso da saúde mental, digamos que son cuestións que afectan máis ao estudantado, ao profesorado, o persoal de administración e servizos? A ver, en xeral a todos os colectivos. É verdade que o estudantado, o número de estudantes é moito maior que o número dos outros colectivos, non? E tamén teñen unhas presións, bueno, polos seus estudios. Tamén dentro do estudantado non é o mesmo un estudante de grao que un estudante de doutoramento. O colectivo dos estudantes de doutoramento, pois é un colectivo que, bueno, pois ten moitas presións polo seu tipo de estudos, polas relacións que ten co seu titor, titora. Entón, pois é un colectivo que preocupa en xeral, non? Pero, bueno, é un tema global, digamos, que hai que analizar e que a veces non se trata, bueno, porque se está empezando en moitas universidades, non? Bueno, hai que tratalo especificamente, adecuadamente, non? De onde ven o problema, quen debe tratalo, porque a veces, pois, se mesturamos ese tipo de problemas, pois, pode ser que vayamos en contra do que se debe facer. É algo que está tratando a Universidade da Coruña? Debería poñer en marcha algún tipo de programa específico ou algo en relación con isto? Bueno, ten programas específicos, e a Universidade da Coruña, desde que, bueno, precisamente que xurdiron, pois, por peticións, por a pandemia, hai programas, sí. E outras universidades tamén, pero xa digo, hai que meterse neste tema, que non é o único, pero que quizás agora, como se está hablando tanto disto, pois a min tamén me preocupan os casos que chegan e que a veces, xa digo, non son tratados como deberían ser tratados polos órganos que lle corresponden, pois porque tampouco hai excesivos mecanismos, é lóxico, non? Hai que tratalo, xa digo, a nivel quizás tamén estatal. Isto é o que lle preocupa a vostede. Que percibe que lle preocupa a comunidade universitaria? Cales son as protestas, as queixas que traslada a comunidade universitaria en relación coa súa vida na universidade? Bueno, digamos, son moi variadas. Na páxina web da Universidade da Valedoría Universitaria están as memorias de todos os anos, non? Entón, aí se pode ver, analizar por temática cales son as que máis preocupan ou as que máis chegan, non? Que a veces non chegan todas, as que máis chegan. Entón, bueno, pois está claro, o estudantado pois preocupalle moito todo o que tema que ten que ver coa docencia, coa súa avaliación, cos servicios que se lle prestan. Ao PDI, bueno, pois todos que ten que ver cos seus temas laborais, non? Tanto no temas de oposicións, prazas, como cada curso, como se fai o seu encargo docente, etc. E ao PAS tamén, as posibilidades de promoción, os seus temas laborais. Entón, bueno, a temática é moi variada.
Dicíamos antes que vostede leva 4 anos neste cargo de valedora universitaria e que había cuestións, dicía vostede, que habería que mellorar nestes 4 anos. Cales son os obxectivos que se marca para este segundo mandato? Que non puido facer no primeiro, que quere facer no segundo? Bueno, gustaríame poder resolver todos os casos que chegan, iso é moi difícil. Resolvense un porcentaxe elevado, hai un porcentaxe que bueno, se dan solucións que a mí ao mellor me gustaría que fosen mellores solucións, pero claro, aquí depende, eu non teño capacidade executiva, eu só podo dialogar, explicarlle á xente cales son as normativas, o que debe cumplirse. Bueno, en ese sentido de divulgar e de explicar, pois sí que me gustaría seguir insistindo. Por outra parte, non é tan complicado, non? Seguir as normativas, cada un que cumpla co seu, que bueno, tanto o profesorado coas súas o que ten que facer, digamos, cara ao estudantado, cada un, bueno, parece que todo está establecido, non? Entón non debería ocurrir algunhas cousas. Nese sentido de divulgar, de tratar de que cada un se poña no posto do outro cando alguén se queixa, esa é unha labor que creo que teño que facer sempre. Bueno, empatizar, non? Aínda que claramente moitas veces un ten a culpa e outros non, pero bueno, insistir nesa labor, insistir en, sobre todo, nos dereitos do estudantado. Bueno, me preocupan os 3 colectivos, pero está claro que eu vexo o estudantado, lóxicamente, non está na mesma posición que están os outros colectivos. Tamén dentro do PDI non é o mismo un escalafón que outro e dentro do PAS tampouco, non? O sea, cada un, pois, en función do posto que ten. Pero o estudantado sempre é o que máis me preocupa, porque vexo que é un eslabón, pois, que débil, non? E que, polo tanto, hai que atender moito os seus problemas, as súas preocupacións, os seus estudos non teñen que ser unha carreira de obstáculos. O sea, os estudios son difíciles, en calquera que estudiou sábeo, pero, bueno, pois hai que preocuparse de que estén nas mellores condiciones, de que os seus dereitos se cumpran, teñan, e tamén, bueno, pois, as súas liberdades, que teñan un paso pola universidade, pois, como debe ser. E se quedará no caso do estudantado en ocasións por descoñecemento dos seus propios dereitos, porque, digamos que un colectivo que está máis de paso, non, que outros, ou que pode estar máis de paso que outros na universidade. Efectivamente, eso é claro, é a realidade. Cando un chega ao primeiro dun grau, pois non ten unha noción para nada clara de como funciona a universidade, de como os dereitos que ten, pois como as normativas, lóxicamente, hai moitas normativas, non vamos a sabelas todas, non? Entón, efectivamente, a veces, pois deixan pasar cousas ou tal, que bueno, pois terían que reclamar ou terían que demandar ese tipo de dereito, non? E por eso, sí, é un motivo importante o descoñecemento. Pois 4 anos ten por diante Ana Tarrío como valedora de novo da Universidade da Coruña, valedora universitaria, para tratar de resolver ou, cando menos, pois encamiñar algúns destes asuntos que acabamos de poñer en riba da mesa. Gracias por estar aquí connosco nestes estudos. Gracias a vos. Y ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte, con José Manuel Mira. Sigue la radio. Éticas. La alcaldesa. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena Ser... Hoy por Hoy a Coruña... Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana en el Hoy por Hoy a Coruña,
completan el equipo, además de Pablo y servidora, Javi Rodríguez, que está en el control técnico, David Iglesias en el digital, Juan Naya lo tenemos esperando en la sala de pantalla, sin nada conectamos con él, ya forman parte también del equipo del programa, como no. Vamos a repasar el tiempo, vamos con Pablo Díaz Bouza a ver qué nos cuenta. Buenos días, Pablo. Cocinas Smith patrocina esta sección. ¿Qué tal? Muy buenas, Teba Chacón. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí arrancando la semana con fuerza, ante todo, aunque tengamos este cielo nublado y sensación de bochorno. Mira, yo me he venido hasta el Castrillón, enseguida contamos por qué. Nos hemos venido hasta la zona del Castrillón y claro, desde aquí podemos ver buena parte de la península de A Coruña cubierta por las nubes a esta hora, sin lluvias, eso sí, no ha llovido o lo ha hecho pues nada, muy poco a lo largo de la mañana. La previsión apuntaba que podían caer todavía algunas gotas, sobre todo en estas horas de la mañana, menos probable ya de cara a la tarde y apuntaba Meteo Galicia incluso que podrían abrirse algunos claros, así que lo iremos viendo. Hoy por lo menos en principio pues ya no tendríamos más lluvias, rozando casi los 20 grados la máxima, a esta hora los 18. Gracias, Pablo. En nada nos encontramos de nuevo y ahora sí, Juan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bueno, en estos momentos con fluidez en todas las vías principales. ¿Tenemos alguna incidencia, algún accidente? Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados. Bueno, esperemos que continúe así la cosa. Y en cuanto a previsiones, Juan. Hasta el día 12 de mayo, en Ramón y Cajal con alcalde Marchesi, se corta un carril de circulación por ejecución del cruce de canalización de la red semafórica de la calle Ramón y Cajal. Apuntado queda. Hasta mañana y gracias. Gracias, buenos días. Y en la apertura del Hoy por Hoy A Coruña en esta semana recibimos hoy a Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, que esta mañana anunciaba obras de nueva licitación. Buenos días, alcaldesa. ¿Qué tal, Teba? Buenos días. En este caso la pista de skate en Eirís y mejoras también en los accesos a las casas de Franco. Pues sí, como sabéis, se aprobó el proyecto para la nueva pista de skate en el Parque de Eirís el pasado mes de diciembre y ahora acabamos de adjudicar esa obra que tiene un presupuesto de 510.000 euros y que durará 7 meses, donde se va a hacer una profunda actuación de remodelación, adaptando toda la instalación al skate, pero también a deportes como patinaje o BMX. Nos preguntábamos esta mañana si sería una nueva o esa remodelación de la que hay. Bueno, pues ya lo sabemos, es un paso más en todo caso a esta apertura a los jóvenes, ¿no? Venimos de la semana pasada con Metro Sidero, también esas obras que están teniendo lugar en la zona de Cuatro Caminos, bueno, pues nos acordamos de ellos, ¿no? Sí, aquí había deficiencias, bueno, pues por el paso del tiempo, por la erosión del pavimento, por las inclemencias meteorológicas. Entonces lo que hacemos es una profunda remodelación con 2 espacios, un bowl y una skate plaza, donde va a haber un espacio separador en el recinto, ¿no? Un jardín en el medio. Y además, la dirección de obra recae en un arquitecto que es Daniel Llavar, que es un experto nacional en skate park, que ha hecho en Vitoria, en Tenerife, en Zaragoza, en Logroño, en un montón de sitios, también en Francia, y lo hacemos, bueno, pues después de escuchar y dialogar con colectivos de skate, con colectivos de rollers, con los usuarios de estas pistas entendíamos que tenían que ser parte activa en el diseño y esperamos que una vez que esté terminada, pues la disfruten. En el caso de ese cambio, de esa remodelación de los accesos a las casas de Franco. Sí, aquí el proyecto es doble, uno a corto plazo y otro a medio plazo, ¿no? A corto plazo vamos a hacer una actuación en la zona este, digamos que es el tramo que corresponde a la Ronda de Outeiro, donde se va a mejorar el espacio para hacer mejoras de accesibilidad a las viviendas, reparar el pavimento, aumentar la superficie para los peatones y las zonas verdes. Esto serán unas actuaciones que durarán aproximadamente 5 meses. Pero a medio plazo también tenemos una intervención de casi 500.000 euros de presupuesto que incluimos en esa convocatoria que hizo el Ministerio para el programa de ayudas a la rehabilitación en barrios, que forma parte de los fondos Next Generation, que nos va a permitir hacer una remodelación más profunda en las calles interiores, en Monasterio de Bergondo, Monasterio de Cabeiro, donde se va a mejorar la accesibilidad en todos los portales y se va a reurbanizar todo el entorno para tener, bueno, pues más espacio verde, más zonas de estancia, porque, bueno, pues es una zona que tiene algo más de 2 hectáreas de extensión y son más de 570 viviendas sociales allí.
Bueno, pues tenemos buenas noticias en ese sentido. Entonces, estas son dos actuaciones han sido aprobadas esta mañana en esa Junta Extraordinaria con carácter de urgencia que le agradecemos a la alcaldesa nos haya contado. Inés Rey, gracias por abrir con nosotros la semana. Nos volvemos a encontrar el jueves en la apertura de nuestra ronda de candidaturas a la alcaldía que abrimos, como no, con usted. Pues bueno, allí estaremos en esta recta inicial de la campaña electoral. Que tengáis buena semana. Gracias, hasta el jueves. Gracias a vosotros, adiós. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Y ahora nos vamos hasta la Biblioteca Municipal de O Castrillón porque están de celebración ella y toda la red de bibliotecas de A Coruña. Vamos a descubrir por qué. Tenemos ya a Pablo Díaz Bouza y acompañado además por una de las premiadas, podríamos decir. Sí, porque mira, está por aquí Belén Solleiro, que é a directora da Biblioteca Municipal do Castrillón, pero que ademais temos por aquí que se achegou para darlle unha volta á biblioteca, eu creo que unha excusa para sair do ámbito administrativo, percorrer, que non está mal, quero dicir, percorrer unha biblioteca hai que buscar calquera excusa para poder facelo. Betina Colas, que é a directora da área de Cultura. Betina, moi boas. Empezamos bien, Pablo, Menuda cachada. Pero a verdade é que sí, o primeiro, a enhoraboa a todos os traballadores e traballadoras das bibliotecas, un orgullo para esta cidade contar con esta rede municipal, pero sobre todo contar con estas persoas. Sí, estou aquí visitando a Biblioteca do Castrillón porque as bibliotecas son lugares para ser felices. Está ben bonita. Oh, esta é preciosa, esta é un luxo. Bueno, a nivel arquitectónico, a luz que ten, os fondos que ten, a conexión co cole, co centro cívico, bueno, isto é unha maravilla. Tamén a parte que toca, non? Home, parabéns para toda a cidade. Ter esta rede de bibliotecas é un luxo, un proxecto maravilloso e detrás hai moitas persoas traballando moito e con moita entrega e moito cariño. Bueno, pois moitos parabéns tamén, evidentemente, a Belén Solleiro. Moi boas de novo, Belén. Hola, bo día, que tal? Dicíamos que a rede de bibliotecas da Coruña gañou ese premio Follas Novas, galardonada esa rede de bibliotecas por a súa labor na promoción da lectura. Que tal esa recollida do premio, Belén? Ben. Moita ilusión, moita alegría, verdade. Porque, como ben dixen ali, a profesión bibliotecaria non ten moitos ámbitos para ser recoñecida. Entón, para nós, pois, a verdade é que foi un pulo, non? Creo que isto nos pode servir de impulso, despois de todos estes anos, así un pouco movidos, para ahora coller forzas e seguir, promocionando a lectura e outros servizos. E como se desenvolveu todo ese programa de fomento á lectura? En que consistiu? A ver, é o premio Follas Novas do libro galego. Eles escollen unha serie de finalistas que tamén quero nomear, non? Que unha é unha rapaza instagramer que é Irene, que é a de Surfeando Libros, que é unha rapaza de aquí tamén, da Coruña, e despois tamén a Neumático, que é Neve Barros, que é youtubeira, ten unhas canles de YouTube promocionando a lectura tamén que vos convido a coñecer a ambas as dúas. Éramos as tres finalistas, había máis previos tamén, só escollen, nós non enviamos nada, e nós tomámoslo realmente como que nos premian a promoción da lectura de moitos anos, aínda que o premio se supón que por o traballo feito no ano anterior, eu creo que o recollimos todas pensando que isto non, o da promoción da lectura non é cousa dun ano, senón que é pico pala, non? Quer dicir que levamos aquí moitos anos, pois eu levo 20, pero teño compañeras que levan 30, porque eu son máis nova. E levamos moitos anos facendo moita programación, e, sobre todo, adaptándonos aos cambios, non? Que tamén era un pouco o que queríamos transmitir ali cando recollemos o premio, que as bibliotecas sempre estamos cuestionadas, que se hai Google, que se hai YouTube, que se o cine se ve online, pero nada se nos pon como freo. Sempre atopamos, e sempre non é que o atopemos, é que os cidadáns demandan esa transformación que vamos facendo para readaptarnos ao novo. E estamos aí, as bibliotecarias somos incansables, dígovolo, e moi persistentes. Falaremos desa cuestión, da competencia que poden ter as bibliotecas e da competencia que pode ter o libro, pero mencionabas a cuestión de que isto non é traballo dun ano, non é a cuestión do 2022, do 2021, é un traballo que se fai constante.
E estamos a celebrar o Día do Libro e a rede de bibliotecas tiña a súa propia campaña, o seu propio programa para este ano e había unha parte que consistía que nos gustou moito que era o de sacar os libros á rúa, o de botar os libros á rúa. Como funcionou? En que consistiu esa iniciativa e como funcionou? Que é o que fixestes? A idea de quitar libros á rúa saben un pouco do término book crossing, non sei se vos sona, sabes? Que é o de intercambiar libros, non? Que unha persoa deixa un libro na rúa con unhas anotacións e outro recolle e fai comentarios nunha páxina de book crossing. E a raíz destas iniciativas que son internacionais, pois, como temos a veces doazóns dos usuarios do barrio que recollemos ou libros duplicados, consideramos que era unha boa oportunidade pois espallar polo barrio obras literarias ou ensaios con unhas anotacións para que a xente se animase a subilos ás redes, non? E a verdade é que funcionou moi ben, isto de que vas pola rúa e dices este libro que se quedou aquí, de quen é? Podo collelo ou non pode collelo? A xente termina, colle enseguida, Sí, sí. Colle enseguida. A Iso é maravilla. No, nin busca dono, moito, enseguida. Se pois se o lé, xa é outra cousa, se o lé xa é outra cousa. Imos falar desto que comentaba de Sainada, porque na actualidade a competencia coa lectura vende moitísimas fontes que xa non só da televisión, como podía ser hai anos, sabemos que eses estímulos do mundo digital son moi atractivos, están deseñados ademais para atraparnos, nos preguntábamos como se compite contra iso ou se compite ou se acolle, porque no que ten que ver coa cultura o mellor pode formar parte da vosa oferta. Como plantexades? A ver, primeiro que non competimos, senón que aproveitamos as posibilidades dos avances e das novas tecnoloxías. Non creo que sexa un competidor nada, Ni siquiera o ChatGPT é un competidor, non nos vai a sustituir nunca. Primeiro porque evolucionamos cos tempos e adaptámonos. De feito, o futuro é que nuestro trato sea máis personalizado, que nos especialicemos cada unha de nós en cousas e que ofrezamos as cousas que son o trato máis humano, non? El tú a tú, que eu creo que ao final todos nos estamos dando conta que eso é necesario. Nós aquí mesmo na biblioteca, que facemos calquer encontro, a xente gustalle o encontro, pero gustalle máis falar con nós, estar con nós, o pre e o pos do encontro. O sea, o encontro está moi ben, pero gustanos socializar e a biblioteca é un lugar tamén para socializar. Despois, a parte de redes sociais, estamos aí, De feito, mira, teño aquí anotado, porque teño aquí uns datos. No 2022 tivemos 334.000 visitas entre Facebook, Instagram e os blogs, é dicir, eso son moitísimo. Temos unhas redes sociais moi activas, non nos esquecemos ni de que hai ese público, ni que hai outro público que non accede a eso, nin a brecha digital. Temos o servicio de atención tecnolóxica e que xogamos a moitas bandas, non? E, digamos, mantemos o noso servicio tradicional, que parece que non, pero está aí, que é o préstamo, e tamén nos adaptamos un pouco ás novidades, non? E intentamos atender tanto o que está metido xa nas novas tecnoloxías como a quen non ten as oportunidades, non? E, pois intentar esa fenda digital, nós tamén estamos aí para rematar con ela. Non sei se entre todos eses datos que manexas por aí temos, cales son os libros máis consultados, os que non, os que máis gusta ler, os que máis están a sacar de aquí, temos por aí, porque son cosas que nos gustan saber moito, ademais. Mira, pois xusto, como sabía que ia a desvir, teño aquí unha listaxe. Non sei por qué. Teño unha listaxe aquí, e con moita alegría teño que decir que dos libros máis prestados na rede de bibliotecas son de literatura galega. Ese premio de Follas Novas de Literatura Galega. Un dos premios máis prestados é o de Xesús Fraga, Virtudes. Vale? No ano 2022 tuvo moitísimos préstamos. Outro libro tamén, Flores de Ferro, de Rei Vilas, de María Rei, tamén de Tallón, Raguín. Teño os datos aquí obxectivos totalmente. E despois tamén... Hai un papel que temos aquí diante, o sea, este papel non minte. Sí, despois, en juvenil sí que teño que decir que moito o cómic manga, moito o cómic, nos últimos anos descendeu quizás no préstamo, digamos, do cine, porque eran DVD e os formatos coas novas plataformas, que ahora aproveito para decir que temos unha plataforma de cine tamén nas bibliotecas e film, que eso se perdeu o préstamo, subiu moito a ficción e subiron moitísimo o préstamo de cómics. É dicir, non só manga, senón cómic europeo, cómic de diferentes países.
Bueno, esos son un pouco así os préstamos máis destacados, pero xa digo, dos libros máis prestados de literatura galega. Que ben. Pois Belén Solleiro, directora desta biblioteca do Castrillón, de novo, moitos parabéns e a seguir traballando, claro. Pois moitas gracias, claro que sí, que este premio que siga eso, como decía ao principio, para tomar un impulso novo. Betina Colas, moitas grazas tamén. Gracias y convidar a todo o mundo que non coñeza a Biblioteca do Castrillón que veña a vela. Paga pena. Nos ainda vamos quedar por aquí dándolle unha volta. Eso. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Bueno, pues vamos con la información deportiva. Ya tenemos por aquí a Adrián Candal, aunque antes de saludarlo vamos a escucharlo porque ayer daba gloria, bueno, siempre, pero... La recupera el Depor. ¡Qué buen bien! movimiento de Quiles. ¿Cómo se lleva el rival? ¡Qué buen pase le da Quiles para Lucas! ¡Corre Luquitas! ¡Corre Lucas! Lucas está en el área. ¡Oh! Quiles. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Gol! ¡Qué bueno es Don Alberto Quiles! ¡Piosa! ¡Pichichi! ¡Gol Y la del verdad que Depor! sí, que Quiles fue el que abrió la lata. La combinación, Lucas, Quiles, ¿cómo se entienden? Qué fácil lo hizo también Lucas, lo que era muy complicado, porque el mérito es obviamente sobre todo de Quiles, de ese giro que hace, ese quiebro y a la carrera, a la contra también. No encontraba huecos el Depor y ahí vio la forma de abrir la lata. Y Lucas levantó la cabeza y puso el pase donde lo tenía que poner. Y luego en carrera volvió Quiles, que fue protagonista absoluto. Pichichi del Depor y un Depor que Teba vuelve a sonreír. Fíjate cómo contrastan unas semanas con otras, ¿no? El otro día, a estas horas, estamos diciendo, no hay nada que hacer, esto es improbable, la remontada no la logran ni de coña. Bueno, pues el sábado perdía el Castilla 3-0 con Unionistas de Salamanca, que le ha ganado a todos los grandes, incluido también al Depor. Se dejaba puntos el Alcorcón, el líder en su cancha, empataba con el Linares y el Depor vuelve a estar ahí otra vez en la pomada, a un punto del Castilla y a 2 también del Alcorcón. Por lo tanto, bueno, pues... Alegría, sí, alegría. y ahora que descansito no para volvamos los el ánimos próximo bajos. lunes, no, que es festivo, pero el martes, por ejemplo, que no estemos otra vez diciendo, pues el bucle, ¿no? del Deportivo. Juega en Córdoba, el conjunto blanquiazul, lo va a hacer sin Lucas Pérez, que vio ayer la quinta amarilla. Nos decía que es la primera vez que le ocurre en su carrera que haya cumplido ciclo por amonestaciones y todas por protestar, ¿no? Ha reconocido y nos ha dicho también que los árbitros aquí son bastante intransigentes con los comentarios y con, bueno, muy tiquismiquis, que a la mínima que les hablas, pues le muestran amarilla. Nos decía que ayer ni siquiera le habló al árbitro, que le estaba hablando a los jugadores del Ceuta, pero aún así, amarilla y es la quinta del ciclo, se pierde el partido de Córdoba. Bueno, pues si Lucas se va el equipo al sur de España. Un partido del que todavía no se sabe cuál va a ser exactamente el horario. Hace 2 semanas el Córdoba solicitaba a la Federación y a la tele que se pudiese retrasar ese partido, que va a ser a las 6 de la tarde. Ya a estas alturas, en Córdoba hay calor impresionante, ¿no? Y es complicado. Sí, ya hubo sí. pausas para la hidratación en el anterior partido en casa y 6 de la tarde es muy duro, ¿no? Jugar allí los partidos. Es lo normal que lo puedan modificar, que lo puedan poner un poquito más tarde, pero también lo lógico es que ya lo hubiesen anunciado, ¿no? La gente, el propio Depor, que tiene que organizar un viaje, los aficionados, pues cambia mucho la historia de una hora a otra. Pero bueno, lo de ayer, que es... Exacto. Vamos a quedarnos con esa alegría, aunque no ha sido la única del fin de semana. El Fabril. El Fabril ha ascendido de categoría, ya está en segunda federación, una temporada inmaculada, apenas se han dejado puntos por el camino, muy pocas derrotas y con total merecimiento. Ayer se imponían al Barco la última jornada, tenían que igualar lo que hiciese la Arousa, ayer aún perdiendo hubiesen ascendido, pero bueno, por la puerta grande, con Martín Ochoa que está en plan killer, Pichichi de la categoría y hoy también en la radio cita pues con Brais Val, con uno de esos jugadores también que ha sido llamado alguna vez por Cano y por el primer equipo, también con Borja y estaremos con él. Uy, qué programa más bueno, uy, qué alegría escucharos hoy. Sí, bueno, pues vamos a disfrutarlo por una vez que salen también las cosas. No le fue bien al juvenil y al femenino, pero bueno, lo vamos a contar también. Gracias, Adrián Candal, 3:20, Coruña Deportiva. Ahora llegamos a la 1, las horarias, y después estamos de vuelta hoy con la galería. En nada nos volvemos a encontrar. Es la 1, las 12 en Canarias.
Los restos de José Antonio Primo de Rivera acaban de abandonar el Valle de Cuelgamuros. Ha salido ya el cortejo fúnebre. Emilio Arellano, Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Los restos del fundador de la Falange están ya fuera del Valle de Cuelgamuros. 7 horas y media después del inicio de los trabajos de su mansión ha salido una comitiva con 2 coches fúnebres y una veintena de vehículos particulares de su familia. Una comitiva que ha sido recibida a las puertas de estas instalaciones por una quincena de simpatizantes. La comitiva se dirige ahora, Laura, hacia ese cementerio de San Isidro, donde será enterrado por quinta vez el fundador de la Falange. Pues en ese cementerio de San Isidro, donde se espera ahora mismo ese cortejo fúnebre, está un compañero de la SER, Agustín Rodríguez Agún. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, y se espera que en los próximos minutos llegue ese cortejo fúnebre a este cementerio católico de San Isidro, donde José Antonio Primo de Rivera será enterrado junto con otros familiares en la tumba que tiene la familia en este camposanto. Aquí, hasta ahora, se concentran alrededor de un centenar de simpatizantes falangistas esperando a que llegue ese cortejo fúnebre con los restos del fundador de la Falange. Gracias, Agustín. Más asuntos. El Supremo archiva la querella que presentó el chofer de Bárcenas después de los mensajes que reveló la SER entre el ex número 2 del Ministerio del Interior bajo el gobierno de Rajoy y el presidente de la Audiencia Nacional, el actual presidente de la Audiencia, en plena investigación de la trama Kitchen. Dice la Sala que no hay indicios de delito. Miguel Ángel Campos. El Supremo argumenta que hay que tener en cuenta la amistad que existía entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y Francisco Martínez, uno de los cabecillas de la Operación Kitchen, para contextualizar esos mensajes cruzados entre ambos durante un año. Y que, si bien puede deducirse de los mensajes que Navarro se muestra vagamente cooperativo con Martínez, literal, no consta que le pasase información reservada del caso, por lo que no cabe imputarle revelación de secretos. La Sala se basa para adoptar su decisión en el informe de la fiscal del Supremo, Consuelo Madrigal, un informe que califica de preciso y detallado, pero que incurrió en graves errores y omisiones, tal y como informó la SER. El Supremo concluye que no hay indicios de delito. El abogado de Sergio Ríos anuncia que recurrirá a la decisión. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, cree que las mascarillas dejarán de ser pronto obligatorias donde todavía lo son, en los centros de salud y en las farmacias, declaraciones que ha hecho en unas jornadas de salud en Santander. Yo creo que si conseguimos mantener esa cultura bien, esa cultura de proteger a los demás, yo creo que todo esto se va a poder cambiar pronto y que la obligatoriedad de las mascarillas se eliminará pronto. El uso de mascarillas cuando una persona está sana en otros medios, en otros ambientes, farmacias, por ejemplo, como comentas, yo creo que se terminará muy rápido. Vamos a Italia. Más de 800 migrantes han llegado a Lampedusa en una nueva oleada de desembarcos de las últimas horas a bordo de una veintena de barcazas. En una de ellas viajaban 20 migrantes. Esa barcaza ha naufragado. Se les está buscando ahora mismo. Corresponsal Joan Solés. Naves de la Guardia Costera y de la Guardia de Finanzas se mantienen en la zona de naufragio para recuperar los cuerpos de unos 20 migrantes procedentes de Túnez que, según los 34 supervivientes rescatados por la tripulación de una barca de pesca, han desaparecido en aguas italianas. De confirmarse, sería la enésima tragedia en vísperas de un festivo cuando se relajan los servicios de emergencia, en este caso en el puente entre el fin de semana y mañana martes, festivo en Italia. Son casi 900 los inmigrantes que han desembarcado en otras 20 barcazas en las últimas horas. Han sido internados en los campos de primera acogida de Lampedusa, que con una capacidad para 400 personas acoge este lunes a 1.500. Podemos critica las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, que esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, ha dicho que la industria alimentaria no está aumentando el margen de beneficios. Podemos acusar a su socio de gobierno de estar fuera de la realidad porque, según Pablo Fernández, los supermercados están haciendo su agosto. Es verdad que es una cadena en equilibrio. Y si todo el mundo está por encima del umbral de rentabilidad, que es el objetivo de la ley de cadena alimentaria, estamos hablando pues, de muchos más eslabones, pero básicamente es producción primaria, industria y distribución. El ministro Planas vive completamente fuera de la realidad, porque las grandes distribuidoras están incrementando los precios muy por encima de la inflación para hacer su agosto. Y por eso volvemos a reiterar desde Podemos la necesidad de que el Gobierno tome medidas de forma inmediata. Ha hablado la exdiputada del Parlamento y europarlamentaria Clara Ponsatí de Junts per Catalunya desde Bruselas, a donde ha vuelto esta mañana tras eludir otra vez a la justicia española. Le ha dado plantón al juez Pablo Llarena, que investiga el procés. Declaraciones a TV3.
Él tiene muchas ganas de hablar. Él tiene muchas ganas de hablar conmigo, pero yo no tengo ganas de hablar con él. Además, tengo inmunidad y no tengo ninguna obligación de ir a verle. Sé que insistirá y ya veremos cómo lo gestionamos a continuación. Com gestionem a continuació de tot Siguen en això. el hospital 8 de los heridos, 4 de ellos graves este pasado fin de semana en Madrid en el incendio en un restaurante tras usar un soplete para quemar una pizza, un incendio que acabó con la vida de 2 personas, un camarero de 25 años y una cliente de 43, enfermera y vecina de Bilbao. Hoy sus compañeras allí le han hecho un homenaje. Una pérdida muy grande, porque Alex es una persona súper discreta, empática, no se mete con nadie, era muy buena compañera y trabajadora. Estamos rotos. Una compañera de la fallecida que también había ido a pasar el fin de semana a Madrid sigue recuperándose en el hospital con quemaduras en el 25% de su cuerpo. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Este martes comienza la jornada 31 en primera con 3 partidos, entre los que destaca la visita del Real Madrid a Girona, que no intenta meterle presión al Barça o al menos retrasar su alerón tras su victoria de ayer ante el Atlético de Madrid. El partido es a las 7:30 y se lo van a perder Benzema por un golpe, Camavinga, que ha tenido otro golpe, y Ceballos por sanción, mientras que Rodrigo no ha entrenado hoy, pero va a estar bien para mañana. Le han preguntado ahora a Ancelotti por la diferencia de puntos con el Barça y el italiano ha respondido así. No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos. Además, mañana se juega un Betis Real Sociedad a las 10 y un Cádiz Osasuna también a las 7:30. Y hoy en segunda se cierra la jornada 37 con el Huesca Tenerife a las 9. Y en tenis, hoy se presenta a las 6:30 en la Plaza de Colón de Madrid el Mutua Open, que se disputa durante esta semana en la capital. Yo soy Rafael Lacarra. ¿Cuándo viste o escuchaste por primera vez a Rafael Lacarra? ¡Fiesta! ¿Te desmelenas cuando suena en una fiesta una canción de Rafaela? ¡Sí! ¡Sí! ¿Llevas el mismo corte de pelo y te has teñido alguna vez como Rafael Lacarra? Que me toque el pelo es un hombre muerto. Aquí no se corta nada. Explota, explota, explota. ¡Bum! Explota, explota, explota. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche dedicamos el faro a un personaje histórico y hemos elegido a Rafael Lacarra. Ustedes y nosotros vamos a ser amigos para siempre. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos lavavajillas a mano Fairy Máximo Poder Antigoteo 540 mililitros, 2,99 €. Y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 €. Gadis, en confianza. ¿Y tú qué pintas? Bueno, yo la verdad es que esto no está quedando muy bien. No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Ibersa, porque la confianza no se pinta, se consigue. En El Mundo del Pintor encontrarás todo lo que necesitas en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. 24 tiendas en Galicia, tus tiendas de confianza, calidad, asesoramiento y precios de fabricante. El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Galicia de color. Ya han llegado los Fan Days de Siemens a Tien 21, con los que ahorrarás al comprarlos y al utilizarlos. Acércate a tu Tien 21 más cercano y benefíciate de una selección de electrodomésticos Siemens con 5 años de garantía y el reembolso de 3 años de luz en los mejores modelos. Descubre los supermercados Tienes Que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de 4, porque solo un loco compraría una manzana, o 3, o 5. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes Que, tienes que, tienes que, tienes que. ¿Harto de los tienes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te mereces elegir. Gadis. Sebastián Yatra, Valguial, Molotov, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo Deluxe y muchos más a ritmo de las cocinas de Pepe Soya, Ángel León, Begoña Rodrigo y más de 30 chefs multipremiados. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr.
93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. El puerto de A Coruña ha registrado un crecimiento del 32% en el primer trimestre de 2023. Es el mejor inicio del año de su historia, según destaca el organismo. Los graneles sólidos han subido casi el 80% y la pesca un 43%. Las mercancías se acercan a los 4 millones de toneladas y la previsión del tráfico de cruceros es la de superar el récord del año pasado. Con este balance sobre la mesa, hoy vamos a emitir una entrevista con Irene Souto, que es jefa de Desarrollo Portuario y Comercial de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que grabamos hace una semana, que nos íbamos al espacio más 60 de A Fundación y no pudimos emitirla. Pues vamos a recuperarla. Recordamos que forma parte de la galería, por tanto podéis verla como todo el programa, pero en formato especial a través de YouTube, así que vamos con ella. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Irene Souto, jefa del Departamento de Desarrollo Portuario y Comercial de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Teba. Encantada de estar con vosotros hoy. Muchas gracias. Hoy queríamos conocer a una de las coruñesas que ha llegado a formar parte del top 100 de mujeres líderes en España. También en tu día fuiste premio Modesto Vigueras de la Asociación Técnica de Puertos y Costas, también referente galega por Ejecutivas de Galicia. Estos dos últimos, como decía, llegaron hace tiempo. La incursión en esa lista de mujeres influyentes llegó más tarde. ¿Qué significó para Irene Souto ese reconocimiento al liderazgo? Bueno, te creas unas expectativas que no sé cómo voy a poder responder a ellas. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Pues mira, la verdad, yo creo que las cosas hay que tomárselas con humildad y sobre todo con agradecimiento. Entonces, bueno, para mí ha sido, pues, la verdad, un reconocimiento a una trayectoria tanto personal como colectiva, porque al final, pues yo trabajo en un equipo y considero, pues, que estos reconocimientos son buenos para dar visibilidad a la mujer en determinados ámbitos de actividad, que es un poco lo que buscan, ¿no? Tanto referentes gallegas, como generar un directorio de mujeres referentes en distintos sectores dentro de Galicia, como el de las top 100, que tiene un ámbito un poco más nacional en distintos sectores. Hay gente más conocida y otros pues que somos gente más profesional de nuestro día a día y bueno, pues al final, pues eso, ya te digo, con mucha satisfacción y mucho orgullo. Y como mujer, para ti como mujer, ¿qué significó? Pues lo mismo, ¿no? O sea, al final, ya te digo, poder servir sí, de forma humilde, ya te digo, y dentro de, pues, de las capacidades de cada uno, de ese referente y de inspiración, pues para que nuevas generaciones, por ejemplo, pues en las carreras STEM, en las que yo participo, ¿no? Pues que puedan tener algún modelo o pues que pueda haber más gente que quiera pues dedicarse a estas vocaciones, que al final yo creo que es importante inculcar desde pequeños, ¿no? A base de la educación, pues creo que es importante. Entonces es un poco pues el motivo también y la razón de ser. Y al final tener referentes, ¿no? Porque yo no sé si en tu día, cuando tú estudiaste la carrera, había muchos chicos a tu alrededor estudiando. Muchos chicos, sí. Y muy pocas chicas. Bueno, cuando yo estudié había evolucionado un poco, pero sí que es cierto que las carreras de ingeniería son carreras tradicionalmente más masculinizadas. Depende un poco también de qué tipo de ingeniería, pero bueno, sí, todavía dista aún un poco para llegar a la plena paridad en ese sentido. Pues por eso y para eso, mujeres como tú en esas listas y que las niñas os vean, pues que es importante. Desde la humildad ya lo sé, no te me pongas roja. Vale. Y volvamos yo quiero incidir de nuevo en esto, pero nos lo llevamos a la autoridad portuaria y al puerto y al sector, porque realmente históricamente es un sector masculinizado. ¿Cuál dirías que es hoy por hoy el papel de la mujer en el puerto? A ver, en el puerto tenemos que distinguir dos colectivos distintos, ¿vale? Por un lado, que es la autoridad portuaria, que son los entes que gestionan lo que son los puertos, y luego el puerto, en el que hay un montón de empresas y prestadores de servicios que operan. Entonces, a nivel de la comunidad portuaria, pues si hablamos de colectivos como Estiva o de practicaje, pues el papel de la mujer seguramente pues sea menor, porque tiene una menor representación. En el conjunto del sistema portuario español, yo creo que más o menos la mujer representa un 25%.
Vale, en colectivos de oficina te digo que seguramente podamos hablar de cifras más o menos paritarias y en términos de igualdad, pero sí que hay más diferencia en colectivos pues como puede ser vigilancia o cuestiones de mantenimiento, seguridad, en los que ahí el papel de la mujer todavía pues tiene una menor presencia. ¿Y es algo sobre lo que se está incidiendo de alguna manera o sigue la línea natural? Bueno, al final sí, hay acciones que se hacen para tratar de fomentar y lógicamente pues ha ido evolucionando mucho y bueno, pues también pues con la comunicación, pues determinadas acciones que se van desarrollando para tratar de fomentar también pues que cada vez haya más mujeres. Vamos a conocer ahora cómo es ese trabajo como jefa de departamento. Si miráramos a través de esa galería vuestras oficinas, ¿qué veríamos? ¿En qué consiste tu día a día? Pues mira, la verdad es que yo me considero una afortunada por trabajar en la autoridad portuaria porque mi día a día es imposible de resumir porque cada día es diferente. Bueno, eso está bien, nos pasa en la radio y compartimos contigo. Entonces no nos aburrimos. Entonces, bueno, más o menos en líneas generales en nuestro departamento la verdad es que tenemos muchísima suerte porque hacemos un montón de actividades diferentes. Nos encargamos tanto, pues por ejemplo, pues del tema de la gestión de las visitas escolares, que cada año recibimos a más de 3.000 alumnos al puerto y es un programa pues muy interesante para poner también en los centros educativos que conozcan lo que hace el puerto y la importancia que tiene en la ciudad. Nos encargamos de, somos miembros de distintas asociaciones en los sectores en los que el puerto participa, que son muchos, y somos un poco el enlace entre la autoridad portuaria y esas asociaciones que nos permiten estar en contacto con esas empresas. Entonces nosotros, digamos que promovemos un poco el desarrollo de negocio dentro del puerto y la captación de nuevos clientes. Entonces estamos en contacto, pues, ya te digo, en los distintos sectores, en función de, pues de la evolución que vamos viendo y de la actividad que hace el puerto, con contacto con empresas para intentar fomentar pues, que se implanten en el puerto, intentar ayudarlas en ese camino. Luego también dentro de mi departamento pues hacemos en la autoridad portuaria pues la gestión con las compañías navieras para el tema del tráfico de cruceros, para intentar fomentar que vengan más escalas. Hacemos temas de, participamos en ferias que comentábamos antes, ahora vamos a estar en Copenhague, la Feria de Eólica Marina, que es una de las ferias más importantes, para tratar de posicionar y desarrollar la zona sur del puerto exterior para soporte y servicio de la eólica marina, que lo hemos estado comentando también esta semana precisamente en el Foro Económico Español que tuvo lugar aquí en Coruña, donde estuvimos pues desde la autoridad portuaria explicando un poco esos proyectos que tenemos en marcha dentro del Greenport. Ya te digo, al final te podría contar 1000 historias porque es muy variado y muy interesante y cada día diferente, así que muy contentos. Quiero que entremos después en ese Greenport, pero antes me gustaría que los oyentes viajaran contigo en el tiempo atrás para ver, oye, tu trayectoria hasta que llegas hasta aquí, esa Irene niña, estudiante, hasta que llegó a ser, pues, lo que es jefa del Departamento de Desarrollo. Bueno, pues yo siempre fui una niña feliz, me gusta hacer las cosas que me gustan y estudié Ingeniería de Caminos. No por una vocación especial, pero bueno, sí que siempre me gustaron las matemáticas, la física y tenía claro que, bueno, pues que quería ser ingeniera y luego empecé a trabajar en un consulting de ingeniería, aquí ahora se llama Antea Group, antes era ICEAXA, haciendo pues distintos proyectos, participé en el Plan de Carreteras de Galicia, bueno, en determinados proyectos de puertos, de transportes, de movilidad y después, pues a mí siempre cuando estaba trabajando, ya estaba en el periódico pues que se está construyendo el puerto exterior y era una infraestructura que, claro, desde el punto de vista de ingeniería era un referente a nivel internacional y yo siempre lo miraba pues con muchísimo interés, ¿no? Y un día vi una oferta de empleo público en el periódico y me presenté a ese concurso y, bueno, pues al final lo gané y aquí estoy, ¿no? Y en el puerto he ido, ocupando distintas posiciones y la verdad es que estoy muy contenta con el puesto actual porque al final tenemos un equipo dentro de la autoridad portuaria fantástico, tenemos unos retos impresionantes y poder contribuir, ¿sabes?, con tu pequeño granito de arena a que esto vaya mejor, pues siempre es muy interesante. Y poder ir moldeando ese trabajo, ¿no?, como jefa del departamento y durante toda esta trayectoria, claro. Sí, al final ya te digo, hay que irse acomodando a los tiempos también han cambiado mucho, el departamento también ha ido evolucionando mucho en sus funciones. ¿De qué manera? Pues no hacemos lo mismo ahora que hace 10 años, ya te digo, porque al final tienes que estar también un poco al día de las nuevas tendencias. Ahora pues estamos muy volcados en el tema de, bueno, siempre hemos estado, ¿no?, pero ahora con el tema de la transición energética y los nuevos modelos para conformar un gran hub en el puerto exterior, pues al final eso afecta pues a que donde antes hablabas más pues de temas de oil and gas o de petróleo, pues ahora estés hablando pues de hidrógeno, de amoníaco verde, de temas de eólica marina que hace 20 años pues
no existían o no se hablaba de ellos, ¿no? ¿Cómo ves a Coruña y cómo ves el puerto exterior en ese sentido? Da la sensación desde fuera que queda mucho y bueno por delante. Bueno, yo la verdad es que lo veo con muchísima ilusión, con mucho optimismo, creo que tenemos muchos retos por delante, pero ya te digo, es un trabajo apasionante, tenemos muchas líneas abiertas ahora dentro del desarrollo del puerto en las que estamos trabajando y yo lo veo como una oportunidad única para la creación de pues, un gran número de puestos de trabajo y de desarrollo de actividad que va a generar un impacto económico en el entorno muy importante. Que nos vamos a alegrar del Greenport bastante. Esperemos que sí. Bueno, en eso estáis, ¿no? En eso estamos. Ese es el futuro del puerto de A Coruña, pero ¿y el tuyo? ¿Tú crees que has tocado techo en tu trayectoria? ¿A dónde aspiras? ¿Estás tan centrada en tu día a día que no? Pues efectivamente, estoy tan centrada en mi día a día que mi misión es acompañar a la autoridad portuaria en este desarrollo. Ya te digo, yo creo que somos unos privilegiados por poder estar trabajando para una institución como la Autoridad Portuaria. Tenemos un reto impresionante por delante, a mí los retos me gustan y me motivan y ya te digo, tenemos un equipo fantástico y yo estoy encantada y mi visión es, estoy volcada en este proyecto y poder acompañar al puerto en este desarrollo. ¿Ese reto principal y los secundarios cuáles serían? ¿Del Greenport te refieres o a nivel general? Bueno, tenemos muchos retos dentro del puerto, ¿no? Ya te digo, el Greenport está enfocado en esa transición que tiene muchísimas líneas distintas. También pues, estamos hablando de temas de autoconsumo, estamos hablando de temas de producción de biocombustibles. El proyecto es básicamente apoyar a las empresas porque los proyectos son empresariales, son iniciativas empresariales, ¿vale? La autoridad portuaria no desarrolla por sí un negocio, sino que nosotros ponemos una infraestructura y son ellos los que desarrollan. Pero bueno, sí que hacemos un poco esa labor de coordinación, de intentar apoyarles para que puedan finalmente implantar esas actividades. Entonces, te digo, es tan variado que es imposible sintetizarlo en unas líneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que el puerto exterior nos dará a futuro pues una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro entorno. El tráfico de cruceros también está creciendo muy bien y al final eso también genera un impacto económico muy importante en la ciudad, que bueno, basta con pasear cualquier día por el centro para poder verlo, ¿no? Aquí lo vemos a diario y hablamos de ello a diario también. Tenemos como una microsección de cruceros y damos buena fe de ello con David Iglesias, que se ocupa de la realización digital, que es quien se encarga de irnos contando los cruceros que van pasando por la ciudad, así que sepáis que tenéis huecos siempre en el magazine. Fenomenal, pues muchas gracias, Teba. Y hemos estado centrando nuestra mirada, bueno, pues en esos cruceros desde luego, en el puerto exterior también, pero ahora quiero saber hacia dónde diriges la tuya, si te mandáramos elegir un lugar de A Coruña. A ver, para mí elegir un lugar de A Coruña es dificilísimo, porque es tan bonita la ciudad que es muy complicado, ¿no? Pero cualquier sitio relacionado con el mar, a mí me encanta, porque al final el mar te transmite muchísimas emociones, te puede transmitir calma, energía, pasión, ¿no? Y si te tuviera que decir uno, pues te diría la Marina, porque al final es una zona portuaria que está muy vinculada a la ciudad y es esa zona a la que cuando tengo la suerte de ir a recibir a los cruceros, que a veces tenemos que subir pues a darles una metopa cuando hacen escala por primera vez, las vistas desde ese barco a las galerías de la Marina, la verdad es que son impresionantes. Es un lujo, la verdad, lo que tenemos aquí. Y también siempre pedimos, para terminar, una canción. Cuéntanos cuál has elegido. Bueno, yo he elegido una de Whitney Houston, que es I Wanna Dance With Somebody. Me parece que es una canción, Whitney Houston es una de mis artistas favoritas, es una cantante a nivel internacional, yo creo que indiscutible, ¿no? El éxito que ha tenido. Y esta canción, y bueno, y otras muchas de ella y otros autores también, pero siempre ha formado parte de lo que es la banda sonora de mi vida, ¿no? Y es una canción que me motiva, a mí me gusta ser una persona optimista y bueno, pues es una manera también de que te dé pues, cierta alegría y para afrontar ese día, ¿no? Cuando estás así en un momento un poco más de bajón, pues siempre te da esa vitalidad que siempre hace falta. Pues con Whitney nos quedamos. Irene Souto, jefa del Departamento de Desarrollo Portuario y Comercial de la Autoridad Portuaria. Gracias por acercarnos a tu trabajo y a tu persona en esta galería. Pues muchísimas gracias a vosotros, Teba, ha sido un placer y muchas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Gracias.
Ayer se celebraba el Día del Libro y pese a ser domingo, los coruñeses respondían ante las diferentes propuestas que desde librerías y editoriales ofrecían. Nos vamos a ir a esta hora de la mañana hasta Moito Conto. Vamos a completar un poquito ese kit. Primero celebramos a nuestras bibliotecas y ahora celebramos nuestras librerías. Y claro, Esther de Moito Conto siempre está ahí. Siempre que el Hoy por Hoy lo requiere, pues podemos contar con ella. Y con ella precisamente está Pablo Díaz Bouza. Pablo. Pois mira, aquí na entrada desta fermosa librería da que estamos moitos dos que facemos vida na Coruña, que sempre que nos gustan os libros e que disfrutamos dos libros. Dende logo esta é unha parada obligada, como ademais sabe Esther, que incluso cando ven alguén de fora, que o traio por aquí, hai moi poquinho tamén que me dicía, pero non, é que traio para que coñeza a Torre de Hércules, para que coñeza o Obelisco, para que coñeza tamén moito conto, ris Esther, pero é así, non? Moi boas, Esther. Hola, que tal? Bo día. Sí, é verdade, sí que as visitas turísticas tamén están funcionando moitas librerías, sí. Eu quería preguntarlle primeiro de todo, Teba, porque claro, comentaba que pasou cas bolsas de Moito Conto onte, Esther, porque onte en Moito Conto abriron como o resto de librerías da Coruña, pero que pasou con esas bolsas? Aínda hai aquí, quero dicir, que a xente non se preocupe, aínda vexo algunhas bolsas colgadas aquí detrás do mostrador da librería, pero tremenda festa que houve onte cas bolsas de Moito Conto. Bueno, pois sí, a verdade é que foi moi bonito. Nos pensábamos que, bueno, isto de regalar unha rosa, como ademais non é tan tradicional aquí, ou polo menos para nós non entramos xa moito nesa tradición, e como tamén é verdade que a veces vimos que a xente ven cunha flor na man e mentras que está mirando os libros xa lle rompe o talo, a nós encantanos ter flores na librería sempre temos algunhas flores, pero xusto o día 23, pois non solemos facelo, estivemos pensando e ao final fixemos estas bolsas como un ramillete de cores primaveral co logo de Moito Conto e si, montouse unha pequena revolución colorista, non? Colorida. Bueno, xa, non se podo explicar polas redes sociais, a xente dicindo non atopo na vosa web, como podo conseguir a amarela, como podo conseguir a, non sei, a azul, foi unha loucura. E aquí igual, hoxe pola mañá atopeime unha amiga na rúa que me dixo que a chamou unha familiar para dicirlle non te vas a creer o que che vou dicir. Estou tomando un café, hai 5 persoas con bolsas de cores de Moito Conto, pero as bolsas son máis bonito que levaban libros dentro, non? Iso é o importante, o que queríamos tamén que a xente saíra cos seus libros, bueno, fixemos unha pequena acción comercial unida ás bolsas, non? Para darlle un certo valor tamén a bolsa feita especialmente para o Día do Libro. Foi bonito, sí, a verdade que sí. Esther, déixame que mande un recado a Pablo, porque claro, sabes que Pablo este día, pois o fermoso do Día do Libro é regalar. Tes aquí compañeiras. Xa está, deixo aí isto, vale? Tomamos nota do recado. Creo que Pablo está moi atento, sí, ao recado. O que sí, Esther, que vimos da Biblio do Castri e ali nos decían que bueno, que van moi ben, preguntábamos que lía a xente no Castrillón e contestaban orgullosas que literatura galega. Que é o que máis se lee por Moito Conto? Que recomendades? Pois mira, agora estaba coas miñas compañeiras xusto, nos sacamos o listado e xa o publicamos onte nas redes tamén dos máis vendidos do día, que nos fai moita ilusión porque nunca responde aos típicos bestsellers, non? Que se venden sós, senón que notase que hai moito traballo de, bueno, pois de recomendación, de xente que se recomenda uns aos outros, de as recomendacións nosas tamén, e estábamos precisamente falando tamén da mesa de galego, que tamén temos aí unha mesa con moito libro en galego, tamén tivo un baixón importante e eso sempre nos fai moita ilusión. Nos, o libro máis vendido aquí, si era un pouco que te referías tamén, pois o de El retrato de casada de Maggie O'Farrell, en Libros del Asteroide, que é un dos libros que máis se move neste momento. A verdade é que é un libro que onte non podemos presumirnos de recomendalo. O sea, xa o noso público estaba esperando moito o Día do Libro para mercalo, outro ben por recomendacións de outras persoas, de amigos, lectores e demais. Ese foi o máis vendido. Logo, pois hai un pequeno listado no que hai. Nos o que nos gusta é que nunca hai un libro que digas, que este vendeuse unha barbaridade e logo ata o seguinte hai unha, sabes, un baixón tremendo. Non, hai unha lista na que hai como un equilibrio, non? Entre varios títulos, sempre de pequenas ou medianas editoriais, non? Como é o caso de, pois eso, Sexto Piso, Asteroide,
impedimenta, a poesía vendemos sempre moito a poesía de Chanda Pólvora, de Apiario, bueno, a xente busca, sabes, tamén outras propostas que non son as que aparecen continuamente promocionadas, e iso é moi bonito. A verdade é que foi un día precioso, Teba, foi un día moi fermoso no que estivemos a tope, a xente chega con, bueno, pois con moita alegría de poder, sabes, de acceder, de comprar libros, de regalar. Foi un día moi bonito para nós. O máis bonito do ano. Contaba hai uns días, Esther, entrevistaban hoy por hoy, pero a nivel nacional entrevistaba a Ángels, a editora de Salamandra, falaban ao respecto de Harry Potter, e falaban de como ela se animou a publicar ese libro. Entón, contaba que tardou meses en aceptar a compra do petición do editor de Ondes, porque non estaba convencida, ata que lle dixo non, é que tes que lelo ti, cando o leas ti, porque, bueno, que yo pasara a xente a outros editores e demais, e que non acaba de estar convencida. E este editor de Londres lle dixo non, pero leo ti, e se a ti che gusta, publícao. Evidentemente foi o que fixo, o resto da historia xa a coñecemos. No teu caso, como se escollen os libros que están aquí? Como chegan a estar nalgúnas das baldas, das estanterías, destas que temos aquí na entrada? Como é todo ese proceso? Bueno, eu sempre digo o mesmo, hai unha parte importantísima de oficio, ¿no? De ir sabendo o que se publica, o que se vai publicar nos próximos meses, de coñecer os autores, de coñecer tamén como traballan determinadas editoriais. Entonces, nos agora estamos escollendo, imagínate, os libros do mes de xullo, ¿no? En algún caso, pois a túa intuición evidentemente funciona, pero tamén polos autores que veñen e polo que diches deles, polo que o teu público vai coñecendo. Evidentemente, esa é unha parte de oficio, non? De estar informado, de dedicarlle tempo, pero hai outra parte de paixón, é verdade, sabes? É dicir, agora hai ese boom que se decía con Maggie O'Farrell e el retrato de casada, igual que hubo con Hamlet, pero que nós aquí levamos recomendando a Maggie O'Farrell e somos apaixonadas de Maggie O'Farrell desde hai anos, é dicir que sabes, entonces a xente di, pois eu coñecín esta escritora hai tempo antes de Hamlet porque vos me falastes dela ou de moitas outras, non? Este luns pasado nos empezábamos celebrando a Semana do Libro, o Día do Libro, con unha pequena festa con 23 lectores e lectoras. Con recomendacións de todos eles, a todos eles e elas, a todos nós. Fixemos un pequeno encontro despois de pechar a librería e foi maravilloso, porque é xente que tamén nos axuda a saber, sabes, ese feedback, ¿no? Que se di de cousas que lle estemos recomendado, outras que lle recomendan outros lectores, de aí saen cousas que nos dan moita información. Tes que estar moi ávido de información e non deixar nunca de apaixonar, o sea, esa paixón polo mundo do libro. Eu sempre digo que non é só un traballo, é un modo de vida, e se non entras nese modo de vida, o lector percíbeo tamén. Esther, moitas grazas como sempre por abrir a Radio Coruña as portas de Moito Conte, por compartir tempo con nós. Gracias a vos e nada, a seguir lendo. Bico grande, Esther. Grande para ti, gracias. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Y es tiempo de cuidar nuestra salud visual y está por aquí Manuel Sánchez Rubal como cada lunes. Hola Manuel, muy buenas. Hola, buenos días. Y tenemos un invitado estelar, nos va a contar su testimonio. No le hemos puesto filtro en la voz. Súper estelar. Frank Hermida, buenos días. Está barato el tema de las estrellas últimamente. Por este precio es lo que había. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tú nos vienes a contar lo que te pasa en los ojiños, ¿no? Y por qué has requerido la ayuda de Manuel Sánchez Rubal en este caso. Sí, yo desde hace muchos años soy cliente y amigo de Manuel Sánchez Rubal y bueno, pues me pasó lo que a tanta gente a medida que va acumulando años en la mochila, ¿no? Mi problema era de visión de lejos y yo era de esos que no veía un pijo y además durante muchos años en mi juventud me resistí a pasar por una óptica, ¿eh? Y al final una vez que pasé me di cuenta que qué bonito era el mundo, ¿no? Que cuando ves bien la verdad es que es muy agradecido el tema y bueno, y a medida que vas haciendo años y tal viene la segunda consecuencia, que es que también empiezas a dejar de ver de cerca y el problema que hay cuando llevas lentillas para ver de lejos es que si empiezas a ver mal de cerca ves aún peor de cerca, entonces
llega un momento donde para ver el móvil, para poder escribir y tal, te tienes que separar tanto que es que ya roza el ridículo. O sea, había momentos donde ya no sabía, la gente ya no sabía si es que me estaba sacando un selfie o leyendo el móvil, ¿no? De tanto que lo empiezas a alejar y tal. Y yo, la recomendación que le hago a todo el mundo es que cuando tengan un problema que pregunten. Porque a veces eso que dices... Tan fácil como eso. Claro, dices, claro, las lentillas... Pues, ya son para lejos y entonces, no, melón, hay de lejos y de cerca. Y el día que le comenté a Manuel, oye Manuel, que es que tengo este problema, que de lejos muy bien, pero es que ahora de cerca, o sea, me cuesta trabajo escribir y ver lo que estoy escribiendo. Y hay lentillas que sirven para lejos y para cerca. Entonces estoy contentísimo porque soy otro. Manuel, le has abierto los ojos de nuevo. Mira si es superestelar. Él decía que no. Es que ya no tengo nada más que decir. Ya está, hasta luego. Buenos días a los dos. Adiós. Buenos días. Bueno, no, es que lo ha descrito perfectamente. Lo que pasa es que yo lo que le contaba a Fran es, bueno, Fran viene, me cuenta y entonces buscamos la solución. Y entonces hicimos un par de pruebas para ver cuál era la mejor solución. Pero el motivo de que yo quería que contase lo que a él le estaba pasando es porque esto no es lo habitual. Es decir, lo habitual es alejar el brazo todo lo que puedo. Y además, si puedo esperar un poco más y lo arreglo con la linterna del móvil, pues también. Es que forzamos hasta la extenuación. Y si aparte de eso todavía puedo, yo qué sé, tener un apuntador en la oreja, pues también me lo apunto. Es que Manuel, la gente parece que busca cualquier solución menos la cómoda, la que te genera comodidad. Yo, por ejemplo, cuando vamos por ahí de viaje para hacer los partidos, que vas en el avión o tal o cual, la gente empieza a poner un zoom en las letras del móvil que dices, te están leyendo la pantalla desde la última fila. O sea, luego que no lees a un ritmo porque caben 5 letras. Claro, o sea, no es poner la letra gigante. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre tu caso y el del caso que intenta solucionarlo ahora, pues por ejemplo, a raíz de nuestra conversación, ¿no? La gran diferencia es que tú lo estás haciendo al principio del proceso y esto cambia completamente. Es decir, si tú estás usando lentes de contacto y empiezas a notar la presbicia, resuélvelo cuanto antes, porque el retraso en esto hace que las lentes de contacto son, a pesar de lo sencillo que se ve, son sumamente complejas por dentro, ¿no? Entonces, cuando en lugar de tener, voy a poner una cantidad, tú tienes en este momento lo mínimo que hay de cerca. Por eso no has tenido una sensación tan de salto abrupto, ¿no? Entonces eso hace que todo vaya mucho más suave. En cambio, cuando alguien decide buscar una solución es porque ya no puede más. Y entonces resulta que tiene a lo mejor pues una presbicia, pongamos, de 2 y pico dioptrías, y en ese momento poner lentes de contacto que sí se ponen y sí se pueden poner y la solución es muy buena, pero va a ser más larga en el tiempo, la adaptación va a ser mucho más larga en el tiempo. Entonces, para mí, lo perfecto es tu caso, porque tú, a partir de ahora, en ningún momento vas a notar que no ves bien de cerca y entonces usas tus lentes de contacto. Cuando empieces a notar el siguiente paso lo volveremos a dar en tiempo y entonces vas a ver perfectamente y no vas a notar eso que mucha gente dice que si es que con las lentillas es que no veo muy bien de cerca, no sé qué tal. Bueno, el caso es, no lo dejéis pasar, acudid a los profesionales, preguntad, tal y como os acaba de aconsejar Fran. 981 15 44 94, acercaos a Manuel Sánchez Rubal, plantearnos dudas en el 626238118 que se las trasladaremos, lo que queráis. Para vosotros está Manuel Sánchez Rubal, aquí cada lunes con nosotros. Gracias, Manuel. Muchas gracias y gracias a Fran por tu testimonio. Gracias. ¿Londres? ¿París? ¿Berlín? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿No te has enterado? Con tu nuevo operador de telefonía 7Play, contrata fibra y móvil desde 32,90 y llévate 2 vuelos gratis para 2 personas por España o por Europa, sin sorteos. Entra en 7play.es y descubre más de tu nuevo operador de telefonía. 7Play, más y mejor.
Del 28 de abril al 7 de mayo, A Coruña se convierte en la capital mundial del humor con el EMU. No te pierdas los estrenos de Juan Barraza, Osvaldo Digoñas, Rumorosas o el regreso de Sin Datos No Hay Paraíso al Teatro Colón. Entra en www.emu.es y descubre el programa de espectáculos y actividades. La risa está garantizada. Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Naturtierra. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Hora de aprender a cocinar en el Hoy por Hoy A Coruña. Lo hacemos siempre con Chao Fernández Gago, cocina picadillo. Hola, Chao, muy buenas. Hola, Teba, buenos días. Hoy con arroz frito, pero arroz frito que si veis la foto que parece como una tortillita, ¿no? Sí, es como si fuese una tortilla, Como pero es si- de arroz. ¿Y de postre qué nos traes? Bueno, de postre traigo más bien de merienda, un cake de mantequilla. Qué rico. Bueno, pues venga, vamos a por ese arroz frito. ¿Qué es lo que necesitamos comprar o pillar por casa? Mira, son dos recetas muy sencillas. Pues este probablemente ya lo tengas todo en casa. 400 gramos de arroz redondo, redondo. 4 huevos grandes, 200 gramos de bacon ahumado, aceite y sal. Lo primero de todo, hacer el arroz. Yo pongo aquí cocer el arroz con una pizca de sal y bastante agua durante 20 minutos y reservar, pero cada uno que haga el arroz blanco como le guste. Vale. Y reservarlo. Batimos los 4 huevos y hacemos una tortilla francesa en una sartén grande para que te quede una tortilla grande. La envuelves y la reservas. Cortas el bacon en cuadraditos. Bueno, yo lo corto en tiritas, pero bueno. Lo pones en una sartén grande para que suelte la grasita y que se churrusque. Cuando esté, añades a la misma sartén el arroz. Lo revuelves bien con el bacon y lo fríes como unos 5 minutos. Mientras tanto, cortas la tortilla francesa en cuadraditos y la añades también a la sartén. Revuelves bien. Lo vas, ¿sabes? Como cuando haces la tortilla de patata que le das por los lados así con una... Exacto, bueno, pues así, le pones un plato encima, yo le pongo un plato encima, te puedes poner yo le llamo una viradoira, una cosa de dar la vuelta a las tortillas. Una que no sé cómo se viradoira. llama en castellano, pero en gallego se llama una viradoira, pues la pones encima, un minuto, 2, 3, un ratito, le das la vuelta a la tortilla, la pones por el otro lado, vuelves a poner la viradoira o el plato encima y ya le das la vuelta y a comer. Se puede acompañar con un alioli. Ya os aclaro aquí, nosotros lo tomamos así en un sitio cerca del lago de Como que nos pareció una maravilla, pero claro, estábamos de viaje de novios. A lo mejor eso influyó un poco en el arroz. Quizás sí, quizá cuando uno está de viaje de novios como que todo le parece increíble. Pero y que, es un plato muy fácil y muy sencillo y muy rico. bueno, y una receta para conservar para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, para toda la vida. Bueno, pues en este caso sabemos que ese crujientito seguro que sumo puntos también, ¿no? Porque tiene que estar un Sí. poco crujiente. Claro, está por fuera como tostadito. Ellos allí le llamaban risotto a la milanesa, pero el risotto a la milanesa nosotros le llamamos el risotto a otra cosa. Entonces, yo por eso pongo arroz frito, que es como le llamaríamos nosotros a esto. Eso es, eso es. Y se puede, por ejemplo, yo qué sé, meterle más ingredientes que nos guste, sí, ¿no? Bueno, no ¿Nos sé, dejas? pero sí, le puedes poner lo que le puedes añadir o ponerlo, hacerlo con langostinos, si no sé lo que quieras. Nosotros lo tomamos así y está muy bueno. Y esta vez cuando lo hice, el otro día, lo puse al día siguiente para acompañar. ¿Qué acompañé? Espérate que no me acuerdo. Está buenísimo también como acompañamiento, ¿eh? O sea, que puede ser como plato único o como guarnición de Claro, otro. Bueno, lo que pasa es que me salió bastante grande y como ahora yo sí calculo para una casa de 8 personas, pero como somos 2, pues claro, ahora me sale muchísimo. Entonces, pues eso, me sobró y lo puse para acompañar, no sé. Sí, una carne. Con vale. salsa. Y Bueno, estaba pues buenísimo. claro, claro. Bueno, es que esto de las medidas en las casas para cocinar es un lío bueno, ¿eh?
Claro, sobre todo llevas toda la vida haciendo Claro. comida para 8, para 10 y de repente tienes que hacer para 2, 3 y dices, ¿tú qué es? Es que no me es que no es nada. Y venga, añades y claro, no puede ser. Bueno, y pretendiendo hacer para 2, a veces sale para 8, aunque no tengamos mucha familia. Bueno, eso también pasa. Vámonos a por el queque de mantequilla. Bueno, el queque es muy sencillo. Mira, yo, sinceramente, os voy a decir la verdad. Tenía una lucha ahí con mi primo Luciano, pobre, que se murió, porque él decía que no, mantequilla. Yo lo hago con tulipán. De toda la vida. De toda la Qué vida. maravilla. Y entonces, cojo una terrina de tulipán, no la pequeñita de todo, la mediana, tampoco la grandona. Y entonces hago esta medida. Una taza de tulipán, de mantequilla o margarina, 2 tazas, la misma media. Yo en la misma terrina ya miro todo. 2 tazas de azúcar bien llenas, 4 huevos, 1 a 1, una taza de leche fría rasa, la leche un poquitín escasa. 3 tazas de harina también bien llenas, 2 cucharaditas de royal, una pizca de sal y ralladuras de limón. Echamos todo en un bol, mezclamos con las varillas, menos los huevos. Cuando está todo bien mezcladito, vamos añadiendo los huevos 1 a 1. Cuando está todo también bien mezclado, tenemos un molde de cake, bueno, lo puedes hacer redondo, como quieras. Yo los hago en los moldes esos alargados de cake. Y un trado de mantequilla, volcamos la mezcla y lo metemos al horno precalentado a 180 grados durante 1 hora más o menos. A los 45 minutos yo lo pincho, porque, a ver, lo hice entero, que es muy grande. Pero como es muy grande, a veces hago 2, porque uno se lo llevan mis hijos, el que venga por aquí, o se llevan un trozo. Entonces hago 2, y entonces con los 45 minutos le llega. Si no, igual necesite la hora. Lo sacas, lo desmoldas, se deja enfriar sobre una rejilla y se pone en la fuente, se espolvorea con azúcar glass y a comérselo. Todos sabemos lo riquísima que está la mantequilla y lo riquísimo que está este cake, que tiene una pinta espectacular y que podéis ver, igual que las recetas, en nuestra red social en Instagram. Chao, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Estamos deseando ya aprender más. De nada, pues hasta el lunes. Un beso. Un beso. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Non o vas crer, chamaronme do Servizo Técnico Oficial de Saunier Duval porque detectaron a distancia que a miña caldeira lle falta auga. Estaba na casa e non me dera de conta. E que fixeches? Nada, porque grazas ao meu servizo de mantemento mi Saunier Duval Connect podían darme unha solución nuns minutos. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Visítenos en Bengal, en nuestra nueva exposición en Avenida de La Habana 32, zona Casa del Agua o en bengal.es. Si estás pensando en reformar tu cocina, en Smith Cocinas nos ocupamos de su reforma y de amueblarla con calidad y diseño. Smith Cocinas, única marca europea con todas las certificaciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Smith Cocinas, Avenida das Mariñas, 319 Bajo, Perillo, Oleiros. Lo dijeron en la radio. ¡Qué Ya bonita están, sintonía! claro, ya están cantando cual pajaritos y silbando y de todo. Antonio Churi, buenos días. ¡Buenos días! ¡Hola, Coruña! Oye, ¿cómo amaneció Coruña? ¿Está nublada, soleada? Todo nublado, tío, todo nublado. Bueno, pues aquí tenemos igual. la capa gris típica. Sí, Vigo igual. Se contagió del espíritu coruñés y aquí estamos. ¿Y tú vienes? Oye, fue llegar el emérito y mira, se nubló todo. Ay, sí, de verdad. En vez del emérito, aquí a Galicia. En vez del emérito le podemos llamar nube negra. Nube negra. Nube gris, que es más indio. Nube gris. Así donde llega él, ¿sabes? Se pone todo oscuro, pero bueno. Bueno, no nos metamos en jardines, no nos metamos en jardines. Bueno, Ahí mandas un tú, saludo, nube negra. Venga, va, pues nada, os traigo...
coruñesismo a tope para las minorías o para las mayorías. Tengo cualquiera de las dos cosas. ¿Qué queréis, minorías o Yo mayorías? quiero las dos. Hace una mayoría y una minoría. Una mayoría, una minoría. Una mayoría, una minoría. No se puede. Se puede, pero no me da la gana. Vale, pues nada, pues entonces ¿para qué preguntas? Venga, va, empiezo con minorías. Voy con minorías. Venga, va. Personas LGBTQ+ de la ciudad, abrid vuestras orejas, porque os voy a traer una lista de locales maravillosos LGBT de la ciudad de A Coruña que nos recomienda ChatGPT. ¿Vale? Vale. No entiendo. Muy bien. A ver, vale. O sea, Muy bien. es que Últimamente... pero Sí. preguntaste a GPT, Ujú. ¿qué? ¿Qué Claro, preguntaste? claro. Entonces, ¿qué? Voy a poneros en antecedentes. El Ah, otro día vale, estaba vale. viendo yo Instagram y resulta que una chica muy simpática se le ocurrió hacer una cosa que es preguntarle a ChatGPT, pedirle un cuadrante por días de visita y lugares que podría visitar en una ciudad, como podría, por ejemplo, pues ser, no sé, imagínate, Ankara. Ankara es una ciudad, pues un país. Dale, sí, no, Chuli, por favor. Bueno, pues allí, cualquier ciudad, ¿no? León, por ejemplo. Y le daba una lista maravillosa. Y dije yo, ay, pues mira, voy a probar con Coruña y voy a ir a preguntarle cositas así un poco más específicas. Entonces le pregunté yo por una lista sobre clubes locales, bares de copas LGBT en la ciudad de A Coruña. Y me da una lista extensa que voy a pasar a comentar con vosotros a ver si conocéis alguno de estos garitos. Vale. Bien, empezamos con el Pantalán, bar gay situado en el centro de la ciudad. No, pero el Pantalán existe, pero vamos a ver, no es primero, no está en el centro, está en la dársena de Oza, Sí, pues bien, pero yo eso es. no sé si es un bar de ambiente o no. Pues aquí lo denomina como bar gay situado en el centro de la ciudad, que se caracteriza por ser un lugar acogedor y con una buena selección de música. Claro que sí. ¿Vale? No lo sé. Vale, muy bien. Pasamos al siguiente bar LGBTQ+, de la ciudad de Coruña, que no es otro más que el Fulanita de Tal. El ¿Qué fulanita de dices, tal. tío? ¿Y Sí, está a Concha ver. Velasco? Pues no lo sé, es que no lo sé. Es Yo que me te acuerdas imagino que había pero- una peli de Concha Velasco que era Yo soy Sí. fulanita de tal. Correcto, justo. Yo, de hecho, pensé mucho en Bárbara Rey y en Chelo García Cortés y su noche de amor en el Fulanita de Tal. Y en ¿sabes? Nube Gris. En Nube Y en Gris Nube y Gris. Bárbara Rey. Claro que sí, claro que sí. Pues parece ser que es un bar que se encuentra también en la ciudad y que a menudo organizan eventos en el bar, como fiestas temáticas y actuaciones en vivo. Y ¿Pero mira, dónde a ver, está eso, fulanita de tal en Coruña? Pero te pues por la no lo dirección. sé, Fulanita de Tal. Aquí dice que es un... Claro, ya, la pregunta es muy clara, ¿vale? Dime, locales de copas LGBT de A Coruña y por qué se caracteriza cada uno, ¿vale? Y Seguimos con... fulanita de tal, perdona, ¿por qué se caracteriza? ¿Ambiente agradable, A relajado? ver, por organizar eventos en el bar, como fiestas temáticas y tener actuaciones en vivo, Antonio. Hombre, Y muy parece bien. mentira, Estamos ¿entiendes? tardando en ir. Claro Estamos que sí. tardando en ir. A mí me renta mucho ir, yo así te lo digo, pero bueno, más sugerente para local LGBT es el Barra Libre. Claro, Barra Libre. sí, exactamente. Bien, también. Claro, Otra invención clarísima de los GPT, ¿no? Exactamente, pues sí, ofrece una gama amplia de bebidas y aperitivos, así como música en vivo y eventos especiales. Hay música en Todo vivo tiene también. eventos especiales. Sí, es cierto, aquí todo es música en vivo. Otros locales que nos dice, por ejemplo, y si queréis os paráis en alguno y buscáis y me preguntáis qué es lo que ofrece, serían el Queimada, el Chachá, el Radio City, el Tabú y Acoba Céltica. Bueno. La Moon 57, que también Sí. lo pone como local club nocturno gay, ubicado en la periferia de la ciudad, ¿vale? Sí. El Soho, ¿Sí? el Nada Importa. Estoy apuntando también- todo, ¿eh? El Nada Importa, nombre mazo gay también, es como a quién le importa, pues el Nada Importa. Bueno, también tiene nombre de radio, de telenovela rodada en Coruña. Es Nada es para Ujú, siempre, sí. ¿no? Nada Sí, importa. sí, sí, Ahí, sí, vale, sí, sí. Sí. Y el Manderley Club, ¿qué os parece? El Manderley. Manderley Club, exactamente, sí. Bueno. Yo, A ver, de esos varios mm, existen, pero no ujú. sé si son de... igual son friendly, no significa que sean, ¿no? No lo sé. Pero Yo, tú cómo, o sea, ¿tú cómo pusiste? ¿Pusiste a Coruña? La Uso pregunta inventado. precisa es, dame una lista de copas LGBT de A Coruña y por qué se caracteriza cada uno, ¿vale?
A lo mejor tenía que haber puesto de la ciudad de A Coruña. Pues la siguiente pregunta es, dame una lista de las 20 discotecas de la ciudad de A Coruña. Vale. ¿Vale? Aquí ya soy preciso. Y empezamos con las 20 discotecas. Venga. ¿Vale? Venga. Sala Pelicano, discoteca ubicada en el centro de la ciudad, cerca del puerto deportivo, ofrece una amplia pista de baile, DJs en vivo que tocan una variedad de géneros musicales. Lo ¿Cierto? tenemos. Correcto, lo Bien, tenemos. Chat. Viva Chat, muy bien Chat. Además es una de las mejores discotecas, por no decir la mejor, hay que decirlo, ¿vale? No Muy estuve bien. nunca allí, no me pagan, pero podían pagarme sabes que es e la mejor. invitarme. Vete un día, Churi, vete un A ver día. si les saco pasta, Cuéntanoslo. que me inviten. Venga, chicos de Pelicano, mandar unas invitaciones aquí o Eso algo, es. ¿vale? Venga, un cuartito VIP. Venga, va, sigo. Sí. Discoteca Marea Alta. Marea Alta, tío. Sí. Más, Yo que queremos quería. más, queremos más. Venga, ¿Dónde va. está Marea Alta? En el centro de la ciudad, cerca de la playa de Riazor. Conocida En por su los- ambiente animado. En los Sí. sueños de Chat Sí, GPT. sí, sí. Bueno, Tenemos Marea más, Alta. tenemos más. Sí, a ver. Discoteca Solimar. Discoteca Solimar. Pero Sí, eso, sí, es, a sí, ver, sí, eso es un cruce de atascos, joder. No es una discoteca. No lo sé, no lo sé, pero imagínate, eres independentista y quieres tu hueco, lo tienes en las discotecas de Coruña con la discoteca Osom do Jazz. Osom do Jazz. Osom do Jazz, suena, vamos, súper Buah, apetecible. buenísimo. Me voy a comprar un palestino, me voy a dejar así la barba de unos días y para adentro, vamos, genial. Muy bien. Vale, discoteca Hanoi, muy cerca de la plaza de Pontevedra. No Churi, sé- ahora tienen que ir Hanoi. todas seguiditas. Venga, va. Discoteca Super 8, discoteca Love Club, discoteca La Abuela, discoteca Forum, La Leyenda Cel Club y Distrito Club. ¿Vale? Pues estas son las discotecas que os estáis perdiendo. Porque Madre no salís. mía, tío. Es que no Madre salís. mía. Es que no somos coruñeses de verdad. Es que Hostia, no. molaba muchísimo hacer una guía falsa de Coruña, tío. Sí. O sea, No, y está, todo ya la inventado. hice. Ya está Ya la hizo hecha. ChatGPT. Un poco, claro. Qué bueno, tío. Me Oye, encantan los muchísimas nombres, tío. gracias, Chat, por estas recomendaciones y a vosotros dos, desde luego, por estar ahí, ¿eh? Bueno, Claro que pues sí. muchas Y a ti gracias, Seba, y a también ti a ti, por hombre. existir. Hombre, Claro, por si no favor. quisieras, había que inventarte. Ay, Dios mío, es que Y te a Radio amamos. Coruña también. ¿Y a quién Ay, más? ¿Y a ay, quién ay. más? Ay, y a Radio Suárez Coruña, Influencia, Radio por Dios, Lourdes, Suárez Radio Influencia. Ferrol. Adiós. Y a Consuelo Bautista y a Suárez de Influencia. Venga. Venga. Chao. En Hoy por Hoy a Coruña, la última de la semana. Vamos a ver si está Pablo Díaz Bouza para que luchemos musicalmente. ¿Lo tenemos perdido por ahí? Bueno, pues vamos a ir poniendo la suya. Vamos a ir poniendo la canción que hoy os propone Pablo. Vamos a viajar en el tiempo. Porque de las Sugar Babes salieron ellas, Atomic Kitten. Me encantaría que veréis bailar a Javi Rodríguez desde el control técnico. Estaría muy bien. Una de las cámaras de YouTube, por favor, David, que enfoque a los técnicos siempre. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The number one, ahí está Pablo Díaz Bouza. Mira, Teba, es que nos ha pasado una cosa curiosa en Moito Conto. Ahora cuando despedimos la conexión es que llamó una señora que nos estaba escuchando, en directo a la radio y que quería una de las bolsas de Moito Conto y que era lo que tenía que hacer Ay, qué linda. para conseguir la bolsa de Moito Conto. Reservó un libro y que quería una bolsa de Moito Conto y que vendría por la tarde para recogerla. Un Entonces, beso claro, grande a me esa quedé yo- oyente. Un beso grande a esa oyente que nos estaba escuchando y que sepa que tiene su bolsa, que nos hemos asegurado de que tenga bolsa de Bien. Moito Conto. Bien.
Y ahora, defiéndete. No, claro, es que con este temazo que está sonando, bueno, tremendo temazo noventero que traigo yo hoy, de la parte de la banda sonora de Lizzie McGuire, o sea, todos los que hemos visto, menos Silvia Penelas, que no ha visto la película de Lizzie McGuire porque vive en otro planeta, Teba Chacón, pues todos menos Silvia Penelas que han visto esta canción tienen que votar por ella. No sé qué le está pasando a David Iglesias. Vamos a intentar que los oyentes lo sepan. ¿Prefieres no pronunciarte? No voy a pronunciarme sobre esta canción. Menos mal que hoy no me tocó defender la canción de Pablo. Menos mal. Bien, vale. Venga, vamos a escuchar un poquito de buena música. Sabes salir, bebé, a hablar con la gente. Pintar con boli en los baños. Novedades para siempre. Ni tuya ni mía. Ni tuya ni mía. Entre tú y yo nunca ha habido una palabrita fría. Nadie nos mira. Podemos jugar a contarnos mentiras. Que si quiero, que si tengo, de Carlangas. Pues es que esa es la canción a la que hay que votar, Pablo, que de verdad. No, bueno, a ver, que ¿Te está gustando? bien, pero quiero decir, sí, bueno, la verdad es que está guay, el temazo mola. Pero es que si me lo comparas con The Tides High, no hay Te comparación quiero decir posible, que no haya movido Teba. los pies con The Tides High. Bueno, a ver qué pasa. Pues no, hombre, cero dudas. A ver qué pasa.